El marketing de contenido es el rey indiscutible para el emprendimiento. Ya te lo he dicho muchas veces, ya lo hemos hablado, ya lo hemos reflexionado. Muchos hemos apostado por el podcast como canal para crear contenido gratuito. Y creo al día de hoy que es una muy buena idea que si te lo estás planteando, deberías de animarte y hacerlo ya. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web en nuestro propio hosting VPS. Este es el episodio 414 y hoy es jueves 9 de julio del 2020. Si estás pensando, si querés, si necesitas aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos con el curso Crear tu propio hosting con runcloud.io. Y hoy la cuarta clase en la que vamos a hacer un repaso de la interfaz de las apps web. Hoy es jueves y como cada jueves me gusta hablar de emprendimiento, de consejos, de recomendaciones. Y bueno, hoy es el día en el que, como dice Emilcar, que no hay más cosa que le guste a un podcaster que hablar de podcasting. Así que va de podcasting este episodio. En una reunión de barbudos, José mencionó su intención de crear un podcast. Además de la lluvia de consejos, tips, ideas y bueno, vamos, tú puedes, ánimo. Lo importante fue que al final José tomó la decisión. Dijo, lo voy a hacer. De hecho, este podcast es el que te he venido mencionando con el paso de los días, que sale el próximo lunes. ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale? ¿Dónde se publica? Lo vas a saber todo el día lunes. Bueno, si José me pasa información el día de mañana, pues te lo cuento mañana. Pero de momento estamos expectantes para el día lunes. Y desde ya, José, porque yo sé que sos oyente de este podcast, te invito cordialmente el próximo jueves venir y contarme tu experiencia a mí y a toda la audiencia de Implementador WordPress. ¿Qué te parece? No es obligación, digo, pero como ya lo hice público, pues entonces ya vos sentiste libre. Si no querés venir, pues me decís que no y tan amigos como siempre, no te preocupes. Pero bueno, hablemos de podcasting. Un podcast, en serio. Alex, si hay gente que no sabe que el podcast existe, hay gente que cuando le decís podcast piensa en iPod y que de hecho de ahí viene, ¿no? El boom del podcasting con la salida de los iPod. Pero bueno, no nos metamos en temas que ya de la historia, vos ves si me suelto, ya después el episodio se hace de 20 minutos y no, tampoco, no es plan. Ya yo digo que de 10 a 15 está bien. Pero sí, un podcast sí, y es una muy buena idea, más si tu emprendimiento, si tu empresa, si tu marca, si tu negocio es o tiene que ver con Internet, ¿no? Porque esto es un acierto porque ya muchos usuarios que estamos familiarizados con Internet, estamos familiarizados con el podcast y con el podcasting. Somos ávidos oyentes, tenemos nuestros preferidos, tenemos incluso suscripciones a Podcast Premium que se paga mensualmente, anualmente, se paga por escuchar podcast, para que te hagas una idea. Así que sí, un podcast sí. Te voy a comentar por qué yo comencé a hacer podcasting, por qué yo comencé con este podcast. Primero y principalmente porque me apetecía hacerlo. A mí me gusta hablar, me gusta compartir, me gusta, bueno, me dejan suelto y yo puedo pasar hasta una hora dando la traca, la matraca y a mí me va bien. Me va bien hablar y me va bien esto de compartir hablando. Tal vez en YouTube no tanto porque ya ves que estoy ya muy viejo y pasado de peso para ser un chavalín youtuber, pero hombre, la lucha se hace. Al final es otro canal en el que estoy explorando, pero el podcasting a mí me apetecía mucho, porque yo desde hace mucho tiempo dejé de escuchar radio y escucho podcast. Así que, como yo lo quería hacer, también me topé con esto, de que muchas veces nosotros comparamos y decimos, ah, pero es que este podcast está bien por esto. Ah, pero este podcast está bueno por esto otro.
pero es que este podcast lo que le falta es esto. Si tuviera esto, estaría mucho mejor. Yo he oído en muchos podcasts que siempre dicen lo mismo y te lo repito yo aquí. Si no encontrás el podcast que te gusta o que te gustaría escuchar, es porque lo tenés que hacer vos. Entonces yo escuchaba podcasting que tenían que ver con WordPress, que tenían que ver con hosting, que tenían que ver con emprendimiento, pero no había uno que metiera todo junto y que yo dijera, hombre, este es. Hay muy buenos podcasts que hablan de WordPress, hay muy buenos podcasts que hablan de marketing, hay muy buenos podcasts que hablan de emprendimiento. Pero como yo quería hacer uno y yo quería buscar uno a mi gusto, entonces al final decidí hacerlo yo. Además, como ya había comenzado en serio con avalos.sv y con las clases y con los cursos, entonces pensé que sería muy buena idea hacerlo diario para que cada día te hablo yo en el podcast y cada día te hablo yo de la clase, del curso de esa semana o de esas 2 semanas. Así que por eso comencé yo con el podcast. 1, porque me apetecía. 2, porque no encontraba uno así como el mío. Entonces dije yo, pues entonces lo hago. Y 3, como marketing de contenido y para promocionarme a mí mismo. Por eso aquí yo no patrocino empresas, por eso aquí yo no hablo de marcas, por eso yo aquí no acepto patrocinadores. Diferente es mi amigo tal que hizo tal proyecto y yo te hablo de él. Diferente es la empresa tal, como en el episodio del día de ayer, que VH ha sacado algo que nos vendría muy bien a todos los implementadores WordPress, entonces te hablo yo de eso en el episodio. Entonces eso es diferente. Pero a mí no me dan ni un centavo ninguna empresa para yo tener la libertad cuando decir está bien y también la libertad para decir, hombre, han metido las 4. Pero no todo debe girar en torno a los negocios, a captar clientes, a generar audiencia. No todo en el podcasting es así. Muchos podcasts y muchos podcasters hacen podcasting para, 1, reflexionar en voz alta. Reflexionar en voz alta sobre la vida, sobre su trabajo, sobre el emprendimiento, sobre el negocio, sobre su familia, sobre la sociedad, sobre lo que sea. Y no necesariamente comienzan diciéndote, te invito a suscribirte a mi academia online, o no, o al final no te dicen, y recuerda pasarte por la zona premium. No, ellos hacen podcasting por el placer de compartir y además porque quieren reflexionar en voz alta. Otros podcasters hacen podcasting para hacer retrospectiva de su rendimiento. Es decir, esta semana me ha ido así, esta semana me fue así, esta semana hubo esto, hice aquello, rindió así, esto me equivoqué, en esto acerté, y bueno, y al final, quizás viernes o sábado, hacen una retrospectiva de toda su semana, ¿no? Y analizan al final y terminan reflexionando cosas muy positivas. Pero también, además, hay muchos haciendo podcasting para analizar ideas y verbalizar soluciones. Eso clásico de que te pasa que cuando, bueno, lo tenés en tu cabeza, todo, pero cuando te pones a contárselo a alguien, de repente le ves sentido o lo ves resuelto que antes no lo habías hecho. Pues entonces, incluso hasta para esto sirve el podcasting. Además, da valor, tu audiencia te lo va a agradecer, pero hombre, el que gana sos vos. Si te apetece crear un podcast, es muy sencillo. Con la aplicación Anchor o Anchor, te la instalas ya sea en tu Android o en tu iPhone. Obviamente, con tu celular le conectas los audífonos, estos audífonos que tienen un micrófono, y ya podrías crear tu podcast. Alex, pero vos dijiste que esta aplicación Anchor, cuidado, sí, porque en un principio comenzaron con unas políticas de privacidad algo turbias. Pero con el tiempo, como estaba muy bien hecho y habían hecho un planteamiento muy bueno de la plataforma y de la aplicación, los compró Spotify. Así que ahora, abanderados por Spotify, que Spotify te dice que el podcast es tuyo, ¿no? Y no de ellos, así que está muy bien. Usala, te lo recomiendo. Claro, con esto ya tendrías tu podcast. Hay otras formas de poder hacerlo.
Por supuesto que sí, ya con una computadora, con un programa multipista, con micrófonos USB o con una mesa de mezcla, micrófonos profesionales y ahí puedes enredarlo lo que querrás. Pero como todo en la vida, se trata de comenzar, de dar el primer paso, de ponerte manos a la obra. Y si al final no es lo que esperabas, te da mucha faena, ya no te llena, no cumple tus expectativas, ya no te parece tan buena idea, pues entonces simplemente cerrás temporada, lo dejas claro y decís, bueno señores, esta es la temporada final, esta semana es la última temporada, hoy es el último episodio, nos vemos en la próxima temporada, salud, y ya está, y no pasa nada. Que no vas a volver, pues no lo saben ellos, lo sabes vos. ¿Quién quita con el tiempo ya te dan ganas de volver? Pero ¿qué te quiero decir? Por lo menos lo hiciste, probaste y ya vas a ver que cuando lo comences a hacer te vas a dar cuenta que el que más gana sos vos. Porque por mi experiencia te digo que al final, si haces un podcast, el que va a salir ganando siempre vas a ser vos. Porque el ponerte a grabar hace que estés al día en el tema que tiene que ver tu podcast. Y si lo haces para reflexionar, vas a salir ganando en cada episodio porque después de grabar vas a tener tus ideas mucho más claras. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las plataformas y aplicaciones de podcasting. Obviamente en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Spotify, etcétera, etcétera. Y si te interesa esto de WordPress, si te interesa lo del hosting y si te interesa el emprendimiento, en Telegram tenemos un grupo muy chulo en el que compartimos sobre estos temas y tenemos un sano esparcimiento. Así que si tenés ya Telegram, vas al buscador y en el buscador escribís implementador. Te va a salir el grupo, te unís y ahí te vamos a dar todos la bienvenida. Si no tenés Telegram, podés ir a t.me/implementador, te va a abrir y te va a pedir que lo instales, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, en un PIS Plus lo tenés. Y de hecho ya te estás tardando, Telegram es mejor que WhatsApp. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar, continuamos mañana. Hasta entonces, salud. Pum pam pum pam pam pum pam pam pum pam pum.